Universidad Adventista de Bolivia presenta el estudio de la Escuela Sabática. Este trimestre estudiamos los 3 mensajes cósmicos. Bienvenidos. Hola mis queridos amigos, nos volvemos a encontrar en este estudio fascinante de la Palabra de Dios, en este caso la lección número 4, que titula Teman a Dios y denle gloria. Tenemos la grata presencia en esta oportunidad de contar pues con nuestro amigo el pastor Nelson Tapia. Así que para iniciar este momento especial vamos a orar. Pastor Nelson, tal vez unas palabras antes de la oración. Claro que sí, pastor. Es un honor, es un placer, es fantástico estudiar la palabra y poder compartirlo. Así que vamos a estudiarlo. Así es, pastor. Así que juntos, queridos amigos, vamos a estudiar este tema tan fascinante de la palabra de Dios. Por favor, pastor, la oración. Muy bien. Buen Dios, estamos felices y agradecidos porque nos das la vida. En este momento rogamos que nos puedas enseñar como nuestro maestro y poder pues ser enternecidos y cautivados con tu palabra. Por Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, pastor. El texto clave de la lección de esta semana está pues en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Obviamente el estudio de Apocalipsis resulta siempre emocionante, ¿verdad, pastor? Estudiar las profecías, estudiar el tema bíblico de Apocalipsis, siempre ha levantado también polémica y contradicción, sin lugar a dudas. De tal manera que en esta ocasión, mis queridos amigos, vamos a ir a esta primera parte del desarrollo de la lección. Temer y obedecer a Dios. En Apocalipsis 14, el verso 7, ¿qué instrucciones específicas nos da a los cristianos, pastor? Apocalipsis 14:7 tiene una propuesta interesante, que para ello me gustaría leer el texto, ¿verdad? Por favor, pastor. El texto dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, Apocalipsis 14:7, pastor, expresa 3 ideas en modo imperativo, en modo de orden, de conducta o de acción. Hay un autor, Daniel Wallace, el cual menciona que estos verbos imperativos son usados para transmitir órdenes o comandos. ¿Cuáles son? Pero antes de nombrar cuáles son, lo menciona desde una perspectiva de alguien superior a alguien inferior. Es muy interesante para poder mirar, de superior e inferior. ¿Cuáles son? El primer imperativo, temed. En el de griego, fobécete, que significa temer a Dios. Nos está mostrando, es un imperativo de conducta. El segundo imperativo, la segunda expresión es dote, dadle gloria. ¿A quién? Ese inferior a ese superior, en este caso, pues es Dios. El tercer imperativo, adorad, proscunézate. ¿Qué significa esto? Que nosotros, cuando pensamos que es un imperativo de orden, no es que Dios está imponiendo algo, sino que nos da la oportunidad y la capacidad de tomar decisión desde la perspectiva de criatura para poder aceptar quién es ese Dios absoluto y creador, omnipotente, para que nosotros a partir de esa respuesta de gratitud, de amor, podamos adorar, podamos temer y glorificar. Entonces, estas expresiones en modo imperativo es la instrucción que Apocalipsis 14:7 nos muestra para poder ponerlo en acción. Es interesante, pastor, comprender este detalle, porque este temor no es un temor de miedo. Exactamente. Es un temor de reverencia, ¿no? Exacto. De adoración, es un temor de reconocer que Dios es grande. Por eso usted decía que es de un ser superior a un ser inferior, ¿no? Es la respuesta a nuestro Dios creador, ¿no? Qué interesante, pastor.
Ahora tomemos un texto del Antiguo Testamento, pastor. Deuteronomio capítulo 6, el verso 2. Amigos, vamos a buscar este texto en Deuteronomio capítulo 6, el verso 2, que de forma clara dice lo siguiente. Para que reverencies al Señor tu Dios y guardes todas sus leyes y mandamientos, tú, tu hijo y tu nieto, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. ¿Cuál es el resultado, estimado pastor Nelson, de esta acción de temer a Dios, de esta acción de reverenciar a Dios? ¿Cuál es el resultado, pastor? En el texto que acabamos de leer, pastor, y a todos los que nos estén escuchando, la palabra importante o interesante que resalta para poder explicar o responder esta pregunta, el resultado de temer a Dios, es el término guardando. En el hebreo, lishmor, esta palabra está en infinitivo constructo. ¿Qué significa esto? Que es un complementario de algo, que complementa algo. Entonces, a nosotros lo que nos complementa es esta actitud, para que podamos ser personas que teman, que reverencien. ¿Qué quiere decir esto? Esta construcción o esta palabra, lishmor, esta acción declara algo anterior. Es decir, vamos a mirarlo así. El texto estaría diciendo que el temor a Dios es guardar sus estatutos y sus mandamientos. Entonces la respuesta, ¿cómo voy a temer a Dios? Voy a temer a Dios, es decir, voy a reverenciar a Dios cuando yo acepte que Él es mi creador, cuando acepte que es necesario y pertinente guardar la propuesta que Dios tiene para mi vida, el cual es el decálogo, sus estatutos. Y esa propuesta de vida alternativa, que no es obligatoria, nos da a nosotros la capacidad de entender quién es ese Dios y qué quiere con nosotros. Entonces, querido pastor Nelson, la palabra de Dios nos está expresando el hecho de que al temer a Dios, nosotros somos conducidos a obedecer. A obedecer. ¿Verdad? Exacto. A someternos a su voluntad, a sus mandamientos, a sus preceptos, que obviamente son para nuestra bendición. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Cuando un padre le dice a su hijo, no lo hagas o haz de esta manera, es porque el papá tiene el propósito de beneficiar a su hijo, de verlo feliz. Exacto. Es esa misma actitud, ¿verdad? Exacto. El niño teme a su padre y le obedece. Exacto. Ahora, pastor, algo interesante ahí. En un versículo anterior, el texto en el versículo 6 está diciendo, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra. Y aquí está dando la respuesta, pastor, en Deuteronomio. Ese evangelio eterno es guardar los estatutos. Reverenciar. Qué cosa más interesante. Excelente, excelente, pastor. Muchas gracias, ¿no? Bueno, amigos, estamos en esta primera sección de temer y obedecer a Dios. Ahora pasaremos pues a analizar cómo el ser humano vive para la gloria de Dios. ¿Cómo podemos nosotros darle la gloria a Dios con nuestra existencia? Colosenses capítulo 3, los versos 1 y 2. La palabra de Dios menciona lo siguiente. Siendo que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué nos dice la Biblia, pastor Nelson, acerca de hacer de Dios el centro de nuestra vida? Poner las cosas en las cosas de arriba. Una pregunta muy interesante que pienso que a lo largo de las edades el ser humano se pregunta, ¿no? En religiones, en familia, en la sociedad. O sea, ¿cómo hago esto? ¿Cuál es el centro de mi vida? Es algo súper interesante que cuando hablamos de esta temática, las palabras que van apareciendo en el original son siempre imperativos. Aquí tenemos, acaba de leer tu pastor, Juan Carlos, dice, buscad, zeteite. Es otro imperativo, es una orden. Pero hemos dicho que no es una orden de imposición, de obligación, ¿no? Y otra palabra que hemos visto es poned, froneite. O sea, poned. ¿Qué cosa? Buscad las cosas de arriba, poned en las cosas de arriba la mira. Que el apóstol Pablo, ¿de qué nos está hablando en Colosenses? Este pasaje, bajo estos imperativos,
en forma presente, ¿qué nos está comunicando? Nos comunica una continuidad de acción y de relación en cumplimiento al comando paulino, en este caso, buscad y poned. Tengo algo interesante que aquí quisiera leerlo. Buscar es enfocar la mente en las cosas de arriba consiste en realizar dichos actos de forma cotidiana. A veces yo decía, cada segundo de nuestra existencia yo tengo que depender de Dios. Y en cierto momento estaba en un contexto que parece que me olvidaba de Dios. Y ahora yo me sentía como medio pecador. ¿Ahora qué hago? Pero ahora al comprender, buscar y poner las cosas de arriba, entiendo que el texto no está diciendo que es una forma cotidiana, transitiva, vivencial y pragmática de relación con Dios. Entonces, el texto que significa las cosas de arriba nos está diciendo que mientras que nosotros vivamos, podamos entender esta circunstancia. Ahora, pastor, yo quiero abrir un paréntesis acá. Pablo, cuando habla al respecto de las cosas de arriba, había un problema en esta cultura grecorromana, en Colosenses, en Corintios, en Gálatas. ¿Cuál era el problema? Habían falsos apóstoles, que Pablo dice, habían judeocristianos, había una interpretación mixta de una filosofía y de una cierta religión, enseñanza, que decían, había una experiencia extática de llegar hasta el séptimo cielo, a las cosas de arriba. Es decir, cuando yo llegaba, pues yo realmente era salvo. Entonces, lo que Pablo está mostrando no es eso. Pablo deja en claro que el centro de atención celestial es Cristo, no es algo extático, no es llegar al séptimo cielo, sino que es en tiempo presente que Cristo sea parte de mi vida y que yo le haga a Cristo parte de mi vida. Y eso es pensar en las cosas de arriba. Es decir, pensar en Cristo. Porque el que está arriba es Cristo. Qué interesante, pastor, porque a veces uno puede creer que uno es cristiano solo un día a la semana. Y nosotros, como hijos de Dios, comprendemos a través de la Biblia que el ser humano fue creado para darle la gloria a Dios. Y le damos la gloria a Dios en el mercado, en la universidad, en el deporte, en las diferentes actividades donde nos desarrollamos, claro, ¿verdad, pastor? Sí. Así que pongan las cosas en las cosas de arriba. Qué interesante. Ahora, hay un texto en la Biblia, pastor, que está en 1 Corintios 6, 19 y 20. Hay una manera específica de darle la gloria a Dios. El texto dice así, queridos hermanos y amigos. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El ser humano tiene la oportunidad de darle la gloria a Dios a través de su cuerpo. ¿Cómo podría verse en la práctica este detalle, pastor Nelson? Algo interesante que el contexto nos está mostrando, el texto bíblico acerca del corpus paulino. En nivel semántico, este término templo, naos, nosotros retrocedemos un poquito a la época de Moisés, ¿no? A los levitas, al pueblo hebreo. Naos, templo, tabernáculo. ¿En qué lugar se encontraba la presencia de Dios? Y la presencia del Shekinah, la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y luego cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, designa de la misma manera concreta que la parte más recóndita de un templo es donde contiene la imagen de Dios. Wow. Ahora nosotros también como personas, como seres humanos, somos el templo de Cristo. Es decir, que la presencia de Dios, el Shekinah, ¿no? Esa imagen de Dios tiene que estar en lo más recóndito. ¿Cuál es? Nuestro corazón, nuestra mente. Y de esa manera nosotros entendemos que el propósito final del templo era glorificar a Dios. Es decir, que a nosotros, o sea, Pablo lo que demanda a los corintios y a nosotros nos invita es que podamos entender que glorificar a Dios es tenerlo presente. Y esa es santidad. Y nos convierte en habitación de Cristo. Qué interesante, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo, queridos amigos, es templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto nuestro corazón y mente debe estar
primariamente centrada en Dios. Exacto. ¿No? Qué interesante. Eso es pastor. maravilloso. Vivimos para la gloria de Dios. Ahora, esto no es fácil, ¿verdad? Porque esta experiencia muchas veces nos puede llevar a una situación de derrota. Y por eso es que ahora entramos a esta tercera parte, a esta tercera sección, hablando acerca de los vencedores de Apocalipsis. ¿Quiénes son los vencedores de Apocalipsis? Y recordamos el texto de Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta es la descripción del pueblo fiel de Dios. Un pueblo vencedor, un pueblo que sale victorioso de una contienda milenaria. Pastor, ¿de qué manera podemos vencer, temer a Dios y darle gloria con nuestra vida? La respuesta está en el mismo texto que acaba de leer, pastor, por la fe en Jesús. Uh-huh. Y esta fe en Jesús, ¿cómo se da? Uh-huh. El Apocalipsis nos dice por oír, por escuchar la palabra de Dios, pero eso queda corto en el sentido de que nosotros no pragmatizamos nuestra vivencia. A lo largo de este estudio hemos estado viendo el decálogo, los mandamientos, el temor a Dios, el darle gloria. Pienso que es una propuesta de vida que tenemos que adoptar como hijos, como hijas de Dios, para que en una vida diaria podamos tener esa relación con Dios. Uh-huh. Y es lo que va a acrecentar nuestra fe en ese Dios muerto, crucificado, resucitado y pronto a venir. Y pienso que en esa relación diaria, aquí saco una palabrita que el pastor súper conocido, tal vez estrellado, la palabra halak, ¿no? En el hebreo, es agarrarse de la mano y caminar con Cristo, así como Adán y Eva caminaba, así como Enoc caminaba. Y desde una perspectiva del Nuevo Testamento podemos decir, configurar con Cristo y dar la oportunidad de que Él esté presente en nuestra vida, y así nosotros podremos responder a esta pregunta, ¿no? Que era de qué manera podemos vencer, de qué manera podemos temer a Dios y darle gloria con nuestra vida, a través de esa fe que se construye de una forma diaria con Cristo, el diálogo que nosotros tenemos. Esto parece, amigos, muy teórico, ¿no? Porque aparentemente suena muy bonito en las palabras, tomarnos de la mano de Dios y saber que Él nos dirige, ¿no? Sin embargo, quisiera aprovechar de leer el texto de Hebreos 4, 14 al 16. Hermanos, podemos buscar en nuestras Biblias Hebreos 4, 14 al 16. Dice así: Por tanto, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con segura confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pastor, es Dios quien hace todo en nuestra experiencia. Así es. El hecho de temer a Dios, mis amigos, nos lleva a obedecerle y a darle gloria en nuestra vida. Antes probablemente buscábamos la gloria personal, pero ahora buscamos darle la gloria a Dios, ¿verdad? Y este texto, pastor, de Hebreos 7:25 dice así: Por eso Jesús puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Pastor, esta seguridad nos lleva a pensar de que el ser humano, el cristiano, el Hijo de Dios, tiene la certeza de su salvación. ¿Verdad? Exacto. Es algo interesante, ¿no? Mientras leía el texto aquí el pastor Juan Carlos, cuando estaba mirando esta última parte del libro de Hebreos, yo me ponía a pensar y me preguntaba: Nelson, ¿tienes paz? ¿Tienes gozo? ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida? Y cuando decía, parece teórico, muy literal, pero ¿cómo, en el día, ¿cómo se hace? ¿Cómo se vive esto? Es algo complicado. Yo pienso que vivimos en un mundo caótico, en un mundo sin esperanza, en un mundo donde la persona piensa que todo va a mejorar, pero el texto nos está diciendo que a pesar de todo eso, de todo ese caos,
el texto mismo dice, los que se acercan a Él, se acercan para salvación, porque Él es salvación. Entonces es espectacular porque eso configura mi vida, o sea, rompe mis esquemas, mis paradigmas. Pero ¿cómo puedo llegar a sentir eso? ¿Cómo puedo llegar a saber eso? Simplemente cuando nosotros decimos el sí a la propuesta que Dios tiene. Y la propuesta que Dios tiene es todo lo que hemos ido diciendo a través de este estudio, de este diálogo. Así es, ¿no? Qué interesante, Pastor Nelson. Temer a Dios, entonces, es una invitación a vivir una vida centrada en Cristo, glorificándolo en todo lo que hacemos. Amén. ¿Verdad? Claro que sí. Y Pastor, finalmente, el llamado de Apocalipsis 14:7, ¿cuál sería? Es un llamado, ¿no? Porque el mensaje de los 3 ángeles es un llamado a la obediencia, a la lealtad, a llevar una vida centrada en Cristo en esta hora crítica de la historia. Finalmente, Pastor, ¿en qué sentido el mensaje de los 3 ángeles nos llama a vivir comprometidos con Dios? Yo pienso que nos llama a vivir comprometidos a Dios en el sentido de que nosotros nos convirtamos en el Evangelio que está mencionando el versículo 6. Y ese Evangelio es adoptar una vida dependiente de Cristo. Amén. Apreciados amigos, hemos compartido este estudio tan interesante, la lección número 4, temed a Dios y dadle gloria. Agradecemos la presencia del Pastor Nelson. Muchas gracias, Pastor. Que Dios pueda bendecir su ministerio aquí en la Universidad Adventista de Bolivia. Les damos un saludo muy cordial a todos y vamos a concluir nuestro repaso con una oración, Pastor. Permítame, por favor, concluir. Bien. Amigos, oremos juntos. Señor, te damos gracias porque en tu palabra nos defines muy claramente qué es ese temor reverente ante tu presencia. Señor, es un temor de dependencia, de obediencia, y ese temor nos lleva a darte la gloria, porque tú eres nuestro Dios eterno. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a cada uno de nuestros amigos quienes siguen este estudio de la lección de la Escuela Sabática. Acompáñanos siempre, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos. Un privilegio, Pastor Nelson, por compartir este estudio. Dios bendiga a todos. Hasta nuestro próximo encuentro, amigos, en la lección número 5.